En este video vamos a hablar acerca de la evolución de la economía en sus varias etapas, como es la preclásica, clásica y la moderna, además de los cambios estructurales que se dieron en la misma. A continuación, hablaremos de la economía preclásica con el pensamiento no occidental, que va representada por Wang Song en los años 700 a.C. Él propuso la teoría de lo ligero y lo pesado, que es una determinación de la ley de la oferta y de la demanda. Aristóteles se refiere al intercambio de mercancías y al uso de dinero para que ésta se suscite. El pensamiento árabe islámico está representado por Abu Hamid al-Ghazali, el que propuso temas de estudio económicos como es la tributación, moneda y su falsificación, interés y usura, además del correcto manejo para una buena recaudación de impuestos. Khaldun se interesó netamente por los estudios económicos y cabe recalcar que uno de sus aportes fue lo que ahora llamaríamos un ciclo de desarrollo. El escolasticismo está representado por Tomás de Aquino, quien incentivó a la doctrina religiosa y a la propiedad privada, además de su actividad. El mercantilismo, así como lo dice en su literatura, y la práctica económica, que va del periodo de 1500 a 1750. Del mercantilismo se derivan diferentes periodos, como el poder y la riqueza. En este periodo de declive del feudo y de auge del Estado-nación, los mercantilistas trataron de averiguar cuáles eran las mejores medidas para aumentar el poder y la riqueza de la nación. La balanza comercial. Según el pensamiento mercantilista, un país debía fomentar las exportaciones y las importaciones por medio de aranceles, contingentes, subvenciones, impuestos, etc., con el fin de lograr la llamada balanza comercial favorable. El dinero y el mercantilismo. La relación entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios ya fue reconocida en 1569 por el francés Jean Bodin. Una característica fundamental de la literatura mercantilista es su convicción de que los principales determinantes de la actividad y el crecimiento económico no eran factores reales, sino factores monetarios. A continuación vamos a hablar sobre los precursores influyentes del pensamiento clásico. Durante el periodo mercantilista germinaron las ideas que se convertirían en el eje de la escuela clásica, para dar una idea de la diversidad y la calidad de los autores ingleses del periodo, comprendidos entre 1500 y 1750. Para ello vamos a examinar algunos pensadores. Thomas More. Su pensamiento era típicamente mercantilista, en el sentido de que confundía la riqueza de una nación con sus reservas de metales preciosos y la defendía por una balanza comercial favorable y la entrada de oro y plata para saldarla. William Petty. Petty era un brillante pensador mercantilista, bastante característico por su análisis y sus conclusiones sobre la política económica. Representa el comienzo de un aspecto de la economía y las ciencias sociales. Bernard Mandeville proponía entonces que los moralistas convencerían a las abejas de que se comportaran virtuosamente, sustituyendo los vicios privados del despilfarro, el orgullo y la vanidad por las virtudes habituales. David Hume. Hume mantenía una estrecha amistad con Adam Smith. Su producción intelectual conjunta es imponente en lo que se refiere a su influencia en las generaciones posteriores. Hume abrazó las ideas de John Locke, que pensaba que el nivel de actividad económica de una economía dependía de la cantidad de dinero y de su velocidad, y realizó una descripción razonablemente completa de las relaciones entre la balanza comercial de un país, la cantidad de dinero y el nivel general de precios. Richard Cantillon fue una figura excepcional en la historia de las ideas económicas. Su visión fundamental era un sistema de mercado que coordinaba las actividades de los productores y los consumidores por medio del interés personal.
De los pensadores clásicos también tenemos a Adam Smith, que tiene una gran visión de la interdependencia de la sociedad. Además, analizó a las importantes conexiones de la libertad económica y política, los derechos de la propiedad privada y el Estado justo. Además, este pensador explicó sobre las políticas económicas, las teorías de valor y los salarios. Otros de los pensadores clásicos son Ricardo y Malthus. Estos dos pensadores clásicos son diferentes, pero coinciden con las ideas que ayudan al rumbo de la economía clásica, ya que Ricardo era un hombre de un mundo financiero y Malthus era un hombre de un mundo espiritual. Ricardo expresó sobre su modelo económico en el cual participan tres grupos, que son los capitalistas, los trabajadores y los terratenientes. Malthus expresa sobre su teoría malthusiana, en la cual dice que sobre el aumento de prisa Además, Malthus expresa sobre su doctrina malthusiana, la cual se basa en el aumento de prisa de la población y la poca existencia de alimentos. También expresa sobre la teoría de la renta y la ventaja comparativa, la cual se basa en la aplicación del comercio internacional. Malthus y Ricardo hablan sobre la estabilidad y crecimiento de la economía, en la cual discuten sobre el empleo que sea estable y sobre el desarrollo económico. Seguidamente hablaremos sobre la economía clásica. Se basó a lo que es la ley natural. La teoría era un requisito esencial para formular la política económica, lo que distingue a los pensadores de esta época de su idea del papel de la ley natural de la formulación de la política. Sostenían que las leyes naturales gobernaban el funcionamiento de la economía. John Stuart Mill fue un pensador sumamente singular y dotado que hizo grandes aportaciones no solo a la economía, sino también a la ciencia política y a la filosofía. Intentó rescatar los principales principios esenciales de Ricardo de la avalancha de críticas que habían comenzado poco después de la publicación en 1817 y continuaron toda su furia durante 3 décadas. A continuación hablaremos de los primeros críticos de la economía clásica. Tienen poco en común, salvo su objeción a la economía de Smith y Ricardo. Las ideas de estos primeros críticos de la izquierda, que rechazaban el supuesto de la armonía, varían mucho de unos a otros. Estos dicen que algunos utilizaron la teoría del valor de trabajo para sugerir que como el trabajo es el fuente de valor, otros consideraban el funcionamiento de los mercados competitivos no era deseable, otros recomendaban las cooperativas, otros querían que los físicos y los ingenieros desempeñaran un papel más importante en la economía, y otros consideraban que la distribución de la renta no era equitativa y proponían diversas soluciones. Dentro de esta economía existió el ámbito y el método de la economía. La labor del economista era corregir la lógica del sistema para asegurarse de que las conclusiones se derivan de los supuestos. Esta postura metodológica contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría económica durante el periodo post-ricardiano. Las proposiciones elementales de Senior. Senior afirma que la economía política trata de la naturaleza, la producción y la distribución de la riqueza. Los fundamentos de la economía como ciencia se basaban en 4 principios. El primero, la teoría malthusiana de la población, era un elemento esencial. Ricardo sostenía que el fin principal de la economía debía ser explicar las fuerzas que determinan la distribución de la renta, y estaba especialmente interesado en las fuerzas que provocan cambios en la distribución de la renta con el paso del tiempo. La segunda, la doctrina del fondo de salarios. La teoría malthusiana de la población se utilizó para explicar el nivel de salarios reales a largo plazo. 3. Rendimientos históricamente decrecientes.
Ricardo y la mayoría de los autores del periodo post-ricardiano creían que el desarrollo tecnológico no contrarresía los rendimientos decrecientes a corto plazo y por tanto predijeron que los rendimientos serían históricamente decrecientes. La cuarta y última, el descenso de la tasa de beneficios. El modelo ricardiano también predijo que la tasa de beneficios tendría que disminuir durante un largo periodo de tiempo. Hemos llegado al fin de este video. Esperamos que les sirva como fuente de información sobre los conocimientos de la evolución de la economía. Y les agradecemos en nombre de las doctoras Joana Gómez, Paquita Gaona, Belén Díaz y Joana Yauca. Gracias.